el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? Se está celebrando, es una fecha importante y a lo mejor no conocemos sobre ciertos derechos tal vez, ¿no? Y también obligaciones que tenemos como trabajadores que nos convienen para nuestra salud y también le convienen pues a la empresa a la que uno está trabajando, ¿no? Bueno, el día de hoy, como sabemos, es el 28 de abril, se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes, las empresas ni siquiera tenían identificado los factores de riesgo laboral o los accidentes laborales como un tipo de problema a resolver dentro de la empresa, pues solamente se enfocaban en ganancia, eficiencia y en seguir produciendo más. Entonces no veían al trabajador como una persona, como un ser humano, sino como un activo fijo o un activo de la empresa. Entonces es algo que cambió radicalmente con la intromisión de la salud dentro del trabajo. Entonces este día es más que nada para conmemorar eso y tener en presente de que hay que dar salud al trabajador para que de esta manera él pueda rendir de una manera más eficiente. Actualmente hay diferentes tipos de trabajos que te ofrecen inclusive dentro de la misma empresa diferentes tipos de departamentos con actividades diferentes dentro de cada departamento. Entonces cada uno tiene un tipo de riesgo laboral o diferentes tipos de accidentes laborales a los cuales hay que primero identificar para luego de eso poder resolverlos. ¿Ya? Entonces hay que primero decir, por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina 8 horas, pasa sentada, puede tener probablemente problemas de columna, que no es lo mismo que un personal de limpieza, por ejemplo, que está trapeando y que puede correr el riesgo de resbalarse y ocasionar una caída. Entonces, como te digo, dentro de la misma empresa hay distintos tipos de escenarios que pueden ocurrir y que la empresa como tal debe establecerlos e identificarlos a través de un médico ocupacional, que es algo sumamente importante y de lo cual ahora está tomando recientemente un auge. Dentro de las empresas se está viendo que ahora hay más esta responsabilidad de tener un médico dedicado a esto. Exacto. Actualmente se está viendo que las empresas se están dirigiendo mucho hacia médicos que tienen su maestría en salud ocupacional para tratar de prevenir este tipo de accidentes. Porque como te digo, el momento en que un trabajador se ve afectado por un accidente laboral, la empresa tiene que indemnizarlo a ese trabajador porque no evitó ese accidente a través de protocolos, a través de señalizaciones, que inclusive un simple cartel es tan importante para evitar un accidente laboral. Entonces son cosas que antes no se veían, que la empresa hacía caso omiso o no había una regulación como tal, que ahora sí se la está viendo, y entonces al llevar estos médicos ocupacionales a una empresa provoca que haya una mejor salud para el trabajador y por ende el trabajador pueda ofrecer un mejor trabajo hacia su empresa. Si hablamos de que la empresa te debe ofrecer un protocolo, una directriz, te debe ofrecer un departamento encargado de capacitarte para que tú al momento de ejercer tu trabajo con herramientas, con maquinaria o con algún tipo de instrumento que pueda, tan bioquímico, que pueda provocarte algún tipo de lesión, tú debes estar capacitado al 100%. Eso es algo que la empresa te debe dar. Y también, obviamente, los equipos de protección personal para ejercer el trabajo que te están ofreciendo o que te están encargando. Y asimismo tú como empleado, como trabajador, debes aferrarte y seguir esas directrices. Si a mí me indican al día de mañana que yo tengo que trabajar con un químico que puede provocar una corrosión en mi piel y que para la única manera de evitarlo es utilizar un guante especial y yo no lo uso, ya no es culpa de la empresa por utilizar ese químico, sino es culpa mía por no haber usado la protección que la empresa me brindó y la capacitación que también lo hizo. Entonces hay que ver las dos cosas. La empresa y el trabajador deben poner de su parte para que de esta forma se eviten los accidentes laborales, que a quien finalmente terminan perjudicando, si se lo puede decir un poco más, es al trabajador, porque es quien se ve lesionado tanto física como psicológicamente. Y de hecho la parte psicológica es algo que no se ha hablado mucho debido al tabú que existe en la sociedad. Entonces es algo que también tenemos que profundizar un poco. Sí, estaba revisando hace poco sobre temas de salud mental y se están disparando bastante, incluso ahora con el asunto de la pandemia, se están disparando muchísimo las enfermedades de trastorno mental. La ansiedad se está volviendo una cosa que se ve en muchísimos pacientes. ¿Crees tú que a lo mejor las rutinas dentro del trabajo o incluso el cambio de haber estado en una rutina y ahora pasar a pandemia y entrar en la aparte de la teleconsulta, el teletrabajo también, ha afectado de cierto modo la salud de los trabajadores? La Universidad del Ecuador antes tenía
un estudio en el 2018 que reveló que alrededor del 75% de las personas dentro de una empresa tenían un estrés laboral tremendo. Entonces, el 75% es un porcentaje bastante alto. Entonces, no podemos nosotros hacernos de la vista gorda y decir, ok, no hay estrés laboral ahora porque no estamos yendo a trabajar. Yo más bien pienso que es al contrario. Al estar dentro de la casa, estando obviamente en comodidad de la casa, el horario más relajado, como lo pueden decir, quita un poco el horario que estaba ya establecido de 8 horas o de 9 horas ya reglamentadas y ahora pasa a ser horario de todo el día, porque el jefe te puede llamar a las 8 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde y decirte, sabes que necesito tal o cual información para tal hora y tú como empleado tienes que realizarlo porque estás en tu casa, en tu comodidad, tranquilo, con aire y todo lo demás. Entonces ya se quita esa parte y el estrés laboral se ve mucho más presente, por lo que no existe ya el límite entre el tiempo para el trabajo y el tiempo para la vida personal de cada uno. Hay, creo yo, compromisos y también trabajadores comprometidos, ¿cierto? ¿Crees tú que a lo mejor las rutinas muy estrictas o tal vez el manejo de los tiempos en el trabajo afecten a la salud de los trabajadores? Sí afecta realmente los tiempos en la carga horaria al trabajador, pues se ve que ahora, como no hay un límite establecido entre el tiempo de trabajo y el otro, entonces el trabajador se ve mucho más sometido a un estrés, a una carga laboral mucho más pesada, como ya lo dije anteriormente, y por ende no va a rendir a su 100%, porque va a estar a la expectativa de que me tiene que llegar un correo a tal hora, o que me tiene que llegar un mensaje, o que tengo que contactarme con tal persona para poder realizar este tipo de informes o este tipo de trabajo. Entonces, efectivamente, actualmente las enfermedades psicológicas están atacando bastante a los trabajadores y no tiene que ver tanto con el tema del estrés laboral, porque si bien es un factor que influye bastante, también tiene que ver con la forma en cómo la persona actúa frente a ese agresor que vendría a ser el factor de riesgo del estrés laboral. Porque por decirte, si tenemos un primer caso de una persona que es sumamente estricta en cuanto a llevar a su lineamiento dentro de su trabajo, el trabajo te dice, tú debes trabajar de tal a tal hora y de tal a tal hora tú comes, y esa persona exclusivamente, qué sé yo, a las 2:59, su horario de almuerzo es a la 1, 2:59 ya para de hacer todo lo que está haciendo porque ya es su horario de comida. Y asimismo regresa a la 1:59 porque a las 2 debería regresar. Entonces, ese tipo de personas generan en sí mismo un trastorno psicológico que puede terminar con una ansiedad, ¿ya? Con un cuadro de ansiedad. Existe este otro tipo de persona o de trabajador, el cual no se rige exactamente a como dicta la norma o el protocolo de seguridad de la empresa y simplemente realiza cada una de las actividades a como mejor él le parezca. Entonces, en ese momento en el cual no está brindando la total atención y no está brindando el total enfoque a la actividad que está realizando, ocurre un accidente laboral. Entonces, como te dije, dentro de ambos casos realmente no estamos llegando a un nivel que queremos dentro de un trabajador, porque no es lo óptimo, ni que tenga un estrés o una ansiedad laboral, o que esté totalmente desenfocado y que pueda ocurrir algún tipo de accidente. Entonces, ¿qué es lo que se busca dentro del trabajador? De que esté en una simbiosis entre el uno y lo otro. Es decir, que se rija a las normas, sí, a los protocolos, porque son necesarios para evitar accidentes laborales, pero que sepa discernir y que sepa en el momento en que debe seguir o no debe seguir una norma. Porque te digo, si hay un posible accidente laboral que él está viendo en un supuesto escenario o en un supuesto caso, y él ve que si sigo la norma me lesiono o hago tal accidente, y si no sigo la norma no me lesiono, entonces la orden para él debería ser que no lo realice para evitar el accidente, exactamente, salvaguardar su integridad física y psicológica. Hay que poner límites entre el trabajador y el empresario, para que de esta manera no exista ningún tipo de atropello hacia la integridad de la otra persona, porque ambas personas, en este caso el jefe y el trabajador, son importantes para que la empresa pueda salir adelante. En resumidas cuentas, el trabajador, en conjunto con su médico ocupacional y su departamento de medicina, debe realizar un estudio e identificar correctamente y concretamente qué factores de riesgo son los que la empresa rige dentro de cada uno de los departamentos y personalizarlo a cada uno de los empleados para que de esta manera se pueda evitar en lo más posible un accidente laboral, que es lo que no se quiere. Sí, es que la empresa en sí es es como un ecosistema. Entonces, el trabajador va a estar en ese ambiente en el cual tendrá que adaptarse. En todos lados va a encontrar normas, va a tener su tiempo definido para hacer las cosas, pero aún así tiene que tener claro e identificar las cosas que lo pueden poner en riesgo, porque no todo el mundo
es capaz a lo mejor de hacer alguna cuestión que se pida dentro de la empresa y eso pueda provocar un accidente o dañar su integridad. Entonces, sí, me parece muy bien que hayas identificado este punto como tal. Y ya que lo tomas desde esa perspectiva, ¿cuál crees tú cuáles crees que podrían ser las recomendaciones más puntuales para la seguridad dentro del trabajo? Bueno, puedo tal vez dividir las recomendaciones en base a cada uno de los factores de riesgo que se han un poco mencionado o establecido dentro de esta conversación. Y pues iniciando con la parte mecánica, por decirlo así, en la cual hablamos de posibles caídas o posibles resbalones dentro de escaleras, piso mojado, baños y demás. Bueno, la empresa como tal, colocar la señalética, darle la inducción a la personal que está haciendo la limpieza y demás de colocar el debido señalética, de ver qué horarios son de menos afluencia de personas para que puedan limpiar en esos horarios, que el piso no esté lo suficientemente mojado, que el baño no esté mojado, que la cerámica, que el piso sea antideslizante. Entonces son cosas que ya no van para el trabajador, sino más para la empresa, una de las recomendaciones principales. De ahí en cuanto a la parte ergométrica o de postura más bien, la parte musculoesquelética de la persona, hablar un poco sobre el tema de los distintos tipos de sillas que se utilizan en las oficinas, porque como están sentados prácticamente 8 horas de su vida diaria en una silla que probablemente sea de plástico, de metal, de madera, con un poquito de esponja para tratar de acolchonar, a veces no son las sillas adecuadas y la postura cambia mucho. Y esto lleva al final de que termine en una lumbalgia o en una hernia discal o alguna otra complicación de la parte lumbosacra. Entonces son problemas que se pueden evitar con el uso correcto de utensilios o de activos fijos. Además de esto, algo que puedo recomendarles muy claramente es el hacer pausas activas. Si están sentados 8 horas al día, pues es conveniente tomarse unos 2 minutos, 3 minutos, tampoco se van a tomar tanto tiempo, para levantarse, estirar el cuerpo, estirar los brazos, estirar las piernas, hacer un poco de estiramiento. Entonces, de esta manera, ustedes evitarse la fatiga muscular, evitarse los dolores, los calambres que pueden ocurrir por mantener una misma postura tanto tiempo. Otro tipo de recomendaciones que se pueden dar es en el ámbito de la parte visual, tratar de disminuir un poco la luminosidad que emite la computadora para que de esta manera no estén tan propensos a generar algún tipo de déficit visual. Y por último, en la parte psicológica, que es algo que estuvimos entablando en la parte final, muy importante es, como les dije, tratar de establecer límites, establecer tiempos de horario, y es algo que simplemente se consigue hablando con el jefe inmediato o el jefe superior a uno, porque no es posible que uno le digan a la hora que sea conveniente para el trabajo que realicen tal o cual acción, cuando realmente uno debe estar también haciendo otras actividades, porque si mi horario laboral, así sea en teletrabajo, es de tal a tal hora, debe respetarse que de tal a tal hora se mantenga todo el enfoque y toda la atención al trabajo, y que fuera ya de ese horario laboral uno se enfoque en otras cosas, para que de esa manera el cerebro y el cuerpo, la mente, el cuerpo se distraiga y no se mantenga trabajo, que a la final puede llevar a un síndrome de burnout o a un estrés, que es algo que a futuro puede ocasionar otros problemas mucho más graves como enfermedades crónicas. Entonces son recomendaciones muy simples, muy básicas, que ustedes desde la comodidad de sus trabajos o de sus hogares pueden realizarlas. Pues bien, no es una fecha que uno pueda decir, ok, vamos a celebrar y nos vamos a ir a la playa o nos vamos a hacer un asado o algo, sino que como es un tema de concientización, algo que yo podría recomendar desde mi postura de médico es que las empresas utilicen a su personal médico, es decir, a sus médicos ocupacionales, para este día realizar campañas o charlas a sus propios empleados para que sepan un poco más acerca de qué es la salud ocupacional, cómo evitar ciertos tipos de accidentes laborales y patologías que de hecho son comunes. A lo mejor algunos de ustedes las han sufrido, las lumbalgias, los dolores de espalda, que son llamados lumbalgia, síndrome del túnel carpiano, en el cual empiezan a tener dolores o calambres a nivel de la mano por estar usando mucho el mouse, el teclado, e inclusive personas que pasaron de tener una visión 10 de 10 o 20 de 20 a tener un déficit visual ya presente. Entonces, invito a mis colegas médicos a que puedan de esta manera instruir a las personas que estén dentro de sus círculos sociales a que hagan una buena práctica de su trabajo, y que de esta manera el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo no quede simplemente un día más del calendario, sino que sea una práctica que se ejerza todos los días. Muchísimas gracias, doctor Ítalo. Bueno, pues
no nos queda más decir que esto es Unidad de Referencia Médica y es la manera en que celebramos este día. Exactamente. Muchas gracias, Eric. Pasa muy bien.